La luz, además de iluminar espacios, puede revelar, ocultar y transformar. Aparicio menciona, el espacio estereotómico valora la luz y la visión gracias a la oscuridad ciega de la materia. Para tener una comprensión de esto hay que entender primero que el espacio estereotómico es telúrico y gravita visiblemente hacia la Tierra. La estereotomía surge de la Tierra, donde la luz juega un papel trascendental en relación con la sustracción, pues sin sustracciones no podríamos percibir la luz. Podemos tomar como ejemplo un árbol y cómo, a través de sus hojas y ramas, la luz adquiere protagonismo, dando paso a un juego de sombras en contraste con la luz. Las cuevas también ilustran este concepto. Sin sustracciones aleatorias en la materia, una cueva podría ser completamente oscura. Pensemos en el amanecer. Es un recordatorio de un nuevo día, pero enfoquémonos en el instante en el que el sol aún no ha salido por completo para dar inicio al amanecer, pero la oscuridad de la noche ya ha desaparecido. Este momento de penumbra es similar al efecto que logra la capilla de la luz de Tado Ando, donde la luz penetra la oscuridad y a medida que avanza se suaviza y se difunde al atravesar la pared, disparándose hasta convertirse en una luz difusa al final del pasillo. Este tipo de luz contribuye a la atmósfera meditativa del lugar. Un ejemplo más de luz difusa es el caso de la capilla de Notre-Dame du Haut, diseñada por Le Corbusier, donde la luz entra por medio de aperturas de diferentes tamaños. A pesar de la masividad del muro, la luz no entra de manera uniforme, sino que se fragmenta y suaviza al atravesar las aperturas, creando una atmósfera de penumbra que refuerza la sensación de reconocimiento dentro del espacio. Mi exploración parte de estas cualidades, analizando el comportamiento de la luz y la sombra en diferentes proporciones y orientando los modelos de tal manera que puedan obtener distintas perspectivas. Utilizando ya otro material diferente, realicé sustracciones más intencionadas, las cuales me guiaron a pensar en cómo la luz cenital es cambiante dependiendo del ángulo de inclinación en un plano. Parte del análisis también se encuentra en cómo obtener una luz suave durante el transcurso del día, de tal manera que se alcance la cualidad estática propia del espacio estereotómico. Podemos pensar también en cómo la luz puede difuminarse mediante el rebote entre planos, razón por la cual incorporé la apertura en la parte inferior del cubo. Continué desarrollando en base al modelo inicial, haciendo varios ajustes como la incorporación de una entrada monumental y una sustracción diagonal con intenciones de invitar al recorrido dentro de la composición. Para facilitar el análisis dentro del cubo, construí modelos con cortes transversales, lo que me permitió estudiar cómo la apertura en la cara superior del cubo contribuye a la búsqueda de luz que puede llegar a ser difusa en su interior. Una de las opciones exploradas fue un corte recto con una posible diagonal, buscando una distribución diversa de la luz. El producto final obtenido es una composición con sustracciones en su cara superior, permitiendo que el recorrido de inicio y el espacio central sean iluminados por una luz tenue y no directa, permitiendo al ojo humano además descubrir el espacio a medida que lo recorre. Además, también cuenta con sustracciones por encima de su espacio central para ser utilizado como un lugar de contemplación. Podemos ver cómo la composición se transforma con el paso de la luz y cómo así un espacio puede estar sometido a constante cambio sin necesidad de modificar la geometría física tangible. El espacio tectónico, por otro lado, sabemos que es horizontal, ya que nos permite tener una visión 360 del horizonte y, a diferencia del estereotómico, no es telúrico, sino que se posa sobre el terreno. Aparicio también menciona: el segundo, haciendo referencia a lo tectónico, es esencialmente aéreo, favoreciendo la desmaterialización y la ascensión hacia el cielo en contra de la fuerza de gravedad. Podemos tomar el concepto de ascender al cielo y desarrollarlo como una idea de crecer, de subir o de elevarse, como lo es una persona escalando una montaña para llegar a su cúspide o una persona subiendo las escaleras de un edificio para llegar a su clase o a su apartamento. Así también podemos pensar en cómo se nos ha enseñado que la vida es un proceso constante de crecimiento y que ese crecimiento implica muchas veces dolor. Y así como lo acabamos de mencionar, podemos decir que la vida puede estar relacionada con un laberinto o un tenedor. Cada uno tiene diferentes caminos que podemos tomar que pueden llevarnos a puntos diferentes. En el caso del laberinto, a salir de él. Hablando arquitectónicamente, tenemos dos edificios que se interrelacionan con el concepto estudiado. El primero es la Torre Eiffel, ubicada en París.
Esta, además de poseer las características de ascender al cielo, porque está construida para arriba, su punto más alto apunta hacia el cielo, y el mismo recorrido turístico ofrecido podría culminar con el mirador en su punto más alto. En la misma línea está el Centro Nacional de Artes y Cultura Pompidou en París igualmente. Además de su ligereza y sugerida en su estructura, el recorrido de este museo inicia en la parte más baja y a medida que vas recorriendo los pisos, te vas acercando al punto más alto hasta que terminas de subir las escaleras y llegas al culminar el recorrido de este edificio. En la corteza de los árboles además se encuentran unos anillos, los cuales son símbolo de crecimiento. Un árbol entre más anillos tiene en su tronco, más viejo es. Reforzando las ideas anteriores, podemos ver el crecimiento como una cúspide, en la que la mayoría del tiempo la persona desea estar en el punto más alto, superando a los demás. Un ejemplo de esto es el dinero. Tomando de referencia todo lo anterior, inicié con un boceto inicial donde obtuve este, el cual consiste en un elemento central articulador de otros planos, tanto horizontales como verticales. Los anillos que menciono los encuentro rodeando la composición, la cual veremos prontamente en isométrico. El elemento principal lo representa en diagonal, ya que quería generar una jerarquía entre elementos verticales y horizontales, debido a que este es el mayor articulador de planos. Y como producto final tenemos el siguiente, en el cual con ciertas modificaciones podría quedar una composición más rica y más equilibrada, como en la modificación de planos o la adición de elementos verticales o diagonales, para reafirmar su concepto de ligereza.